tenemos un triángulo rectángulo, los dos ángulos que no son rectos, este de acá y este, son ángulos agudos. Es decir, son ángulos que miden menos de 90 grados y además de eso son ángulos complementarios. La suma de ellos dos es 90 grados. Ahora, en un triángulo rectángulo siempre tenemos los dos catetos y la hipotenusa. Se aplica el teorema de Pitágoras. Pero cuando ya tenemos un ángulo marcado, los catetos reciben otros nombres. El lado opuesto al ángulo, el lado que está enfrente, y el lado adyacente, uno de los dos lados del ángulo. Y siempre la hipotenusa es el lado opuesto al ángulo recto. Ahora, si este no es el ángulo, si ese no es el ángulo, sino que el ángulo es este, entonces el lado opuesto y el lado adyacente cambian. Este sería el opuesto y este sería el adyacente. Siempre el opuesto es el que está enfrente del ángulo y el adyacente es uno de los lados del ángulo. Entonces, siempre hay que tener presente eso de que el opuesto y el adyacente, esos dos catetos dependen de la posición del ángulo con que estemos trabajando. Ahora, aquí, al tener tres lados, nosotros podemos dividirlos, combinarlos para formar razones. Por ejemplo, opuesto entre adyacente, opuesto entre hipotenusa, hipotenusa entre opuesto, hipotenusa entre adyacente, adyacente entre opuesto, adyacente entre hipotenusa. Podemos hacer esas combinaciones. Cada una de esas razones, de esas divisiones que hacemos, es una razón trigonométrica de ese ángulo. Y son las que tenemos aquí. Seno, coseno, tangente, cosecante, secante y cotangente. Y aquí tenemos a que es igual cada una de ellas. Seno es opuesto entre hipotenusa, coseno es adyacente entre hipotenusa, tangente es opuesto entre adyacente, cosecante, hipotenusa entre opuestos, secante, hipotenusa entre adyacente y cotangente adyacente entre opuestos. Son las 6 razones trigonométricas que se nos forman en un triángulo rectángulo, ¿verdad? De este ángulo agudo. Entonces, por ejemplo, para calcular el valor de cada una de ellas, pues simplemente necesitamos saber cuál es la hipotenusa, el lado opuesto, el lado adyacente, y así podemos calcular cada uno de los valores de ellas. Por ejemplo, en este problema, tenemos que θ es un ángulo agudo, o sea, se forma un triángulo rectángulo. Y el problema nos dice que coseno es 3/4. Entonces, si nos fijamos aquí en la definición, coseno es adyacente entre hipotenusa. O sea que si coseno es 3/4, lo que estamos diciendo aquí de esto es que el adyacente es 3 y la hipotenusa es 4. Entonces, si ubicamos eso en el triángulo, aquí tendríamos, vemos el ángulo donde está ubicado, este sería el lado adyacente, este sería el lado opuesto y esta sería la hipotenusa. Entonces tenemos de aquí que el adyacente es 3, esto mide 3, la hipotenusa es 4, y entonces nos faltaría calcular el lado opuesto. Como es un triángulo rectángulo, podemos utilizar el teorema de Pitágoras. Esto sería C, esto sería A, y esto sería B, que no sabemos cuánto es. Entonces podemos utilizar el teorema de Pitágoras para calcular el valor de B. Recuerden que el teorema de Pitágoras si los tenemos así con esas letras C, A y B, los dos catetos, entonces tendríamos que C al cuadrado es igual a cuadrado más B al cuadrado. Como lo que ocupamos es B, despejamos para B aquí
Y nos queda que ver la raíz cuadrada de a cuadrado más, perdón, sería c cuadrado menos a cuadrado. Ya tenemos que c es 4, ya tenemos que a es 3. Entonces sustituimos, nos va a quedar que b es la raíz cuadrada de c al cuadrado, 4 al cuadrado, es 16, menos a al cuadrado, 3 al cuadrado. Así que nos va a quedar la raíz cuadrada de 7. 7 no tiene raíz cuadrada exacta, entonces no la vamos a sacar. Tampoco se puede simplificar, ¿va? Entonces ahí lo vamos a dejar. Si no tiene raíz cuadrada exacta o si la división no es exacta, no la vamos a hacer, ¿va? En estos problemas. Entonces ya tenemos el valor de b. Raíz de 7, que sería el lado opuesto. Entonces, para sacar las otras razones trigonométricas, porque ya tenemos coseno, no es necesario volverlo a escribir, tenemos que seno es opuesto entre hipotenusa. Opuesto entre hipotenusa. Raíz de 7 sobre 4. Coseno adyacente entre hipotenusa. Coseno ya lo tengo ahora, así que no lo voy a volver a escribir. Tangente opuesto entre adyacente. Raíz de 7 entre 3. Cosecante hipotenusa entre opuesto. 4 entre raíz de 7. Podemos dejarlo así, o si queremos, podemos racionalizarlo, ¿va? Multiplicando por raíz de 7 sobre raíz de 7. Ahí no importa cómo lo dejemos, ¿va? 4 sobre raíz de 7 o racionalizado, 4 raíz de 7 sobre 7. ¿Va? Entonces, de cualquiera de las dos formas es válido. Secante, hipotenusa entre adyacente. Hipotenusa entre adyacente. Cotangente, adyacente entre opuesto. Adyacente entre opuesto. Podemos dejarlo así, o si queremos racionalizarlo, podemos hacerlo, ¿verdad? Multiplicando por raíz de 7 sobre raíz de 7. Eso nos va a quedar a 3 raíz de 7 sobre 7. Y ahí tenemos el valor de las razones trigonométricas de ese ángulo en ese triángulo. Solo hay que seguir la definición de cada una de ellas para determinar su valor. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Ok, sigamos entonces. Ahora, algunas de los problemas que vamos a tener y que habrá que resolver es encontrar el valor de las razones trigonométricas dado un ángulo, el valor del ángulo, ¿verdad? Por ejemplo, para 60, 30, 45 grados, que son ángulos bastante especiales. Aquí no tenemos el valor del ángulo, sino que lo que teníamos son los lados del triángulo, ¿verdad? Teníamos el valor de una de las razones trigonométricas y encontramos el valor del otro. Pero aquí vamos a ver cuánto es el valor de cada razón trigonométrica para 60 grados, para 30 grados y para 45. Recuerden que los ángulos los podemos medir en grados y radianes. Por ejemplo, si lo pasamos en radianes, es pi tercios radianes. Si lo pasamos a radianes, es pi medios, perdón, pi sextos. Y si lo pasamos a radianes, es pi cuartos. Entonces aquí lo que vamos a ver es cuánto vale cada razón trigonométrica para estos ángulos en particular. Empecemos con el inciso A. Pi, el ángulo para 60 grados. Vale lo mismo para 60 grados que para pi tercios radianes, ¿va? Porque es el mismo ángulo, solo que está expresado de diferentes formas. Entonces
valor de la razón trigonométrica va a ser el mismo. Para 60 grados, si nosotros formamos un triángulo rectángulo con ese ángulo, esta línea, $60. Recuerden que si es 60 grados este ángulo, este de aquí es 30 grados. Ahora, había una propiedad que usábamos bastante cuando vimos geometría para este triángulo rectángulo con estos ángulos especiales. Y es que el lado de acá, la hipotenusa, entonces el lado opuesto a 60 medía la mitad de la hipotenusa y el lado opuesto a 30 grados, la raíz de 3 sobre 2 de la hipotenusa. Un triángulo rectángulo que lo usamos bastante en la parte de geometría. Ok, aquí tengo un error. Es al revés. Este es un medio y esta es la raíz de 3 sobre 2. Los tenía al revés. Entonces, ahí tenemos ese ángulo que lo vamos a utilizar bastante, o ese triángulo que lo usamos bastante y lo vamos a seguir utilizando. Ahora, usando este triángulo, nosotros podemos encontrar las razones trigonométricas de 60 grados, porque si trabajamos con este ángulo, 60 grados, esto es la hipotenusa, este sería el lado opuesto y este sería el lado adyacente a ese ángulo, de 60 grados. Si trabajamos con el ángulo de 30, entonces esto cambiaría. Entonces, usando la definición de las razones trigonométricas, podemos sacar el valor de ellos para 60 grados. Seno de 60 grados es igual a el lado opuesto entre la hipotenusa. Vean que al dividir esto, lado opuesto entre hipotenusa, se va a cancelar c y solo nos va a quedar raíz de 3 sobre 2. No importa cuánto valga c, cuál es el valor de c puede ser 1, 2, 3, 4, no importa porque el seno de 60 grados siempre va a ser raíz de 3 sobre 2. No importa qué tamaño tenga el triángulo. Siempre y cuando sea un triángulo rectángulo y el ángulo sea 60 grados, el tamaño del triángulo no importa, esa razón trigonométrica va a ser siempre raíz de 3 sobre 2. Coseno es lado adyacente sobre hipotenusa. Se va a cancelar siempre la c. Al dividir esto entre la hipotenusa se cancela la c y solo nos va a quedar un medio. Tangente de 60 es lado opuesto entre lado adyacente. Se va a cancelar la c al hacer la división y también se va a cancelar el 2 que está en el denominador en ambos. O sea que solo nos va a quedar la raíz de 3. Cosecante de 60 es hipotenusa entre el lado opuesto. Se va a cancelar la c y nos va a quedar 1 entre raíz de 3 sobre 2, que al hacer esa división nos va a quedar 2 sobre raíz de 3. Podemos escribirlo así, o si lo queremos racionalizar, podemos racionalizarlo, ¿va? No hay ningún problema como lo expresemos. Multiplicando por raíz de 3 sobre raíz de 3, ¿va? Nos queda de esta forma. Secante de 60 es hipotenusa entre adyacente. Se cancela la c y nos quedaría 1 entre un medio. Eso es 2. Y cotangente
de 60 es adyacente entre opuestos. Se cancela la c y también se va a cancelar el 2 que está en el denominador en ambos. Nos va a quedar 1 entre raíz de 3. Podemos escribirlo de esa forma o si queremos racionalizarlo, podemos hacerlo. Raíz de 3 sobre 3. Ahora, algo importante. Estos son los valores exactos. La mayoría de problemas que vamos a resolver nos pide calcular valores exactos. Si nosotros hacemos eso con la calculadora, nos va a salir decimales. Y los decimales no son los valores exactos porque no tenemos todos los decimales. Entonces, esto que tenemos acá son los valores exactos y son los que vamos a estar utilizando bastante. Ahí tenemos entonces los valores para 60 grados. Ahora, si queremos para 30, es el mismo triángulo. Porque el ángulo de 30 ya lo tenemos ahí. Es el mismo triángulo. Voy a copiarlo exactamente como está ahí. 60 grados aquí y 30 grados acá. Tengo C, tengo un medio de C y tengo raíz de 3 sobre 2 de C. Entonces, si lo que quiero ya es para 30, para este ángulo, esto sigue siendo la hipotenusa, pero este sería el lado opuesto y este sería el lado adyacente. Entonces aplico siempre la misma definición de las razones trigonométricas. Seno de 30 grados es lado opuesto entre hipotenusa. Nos va a quedar un medio. Coseno de 30 grados es lado adyacente entre hipotenusa. Se va a cancelar la c y nos va a quedar solo raíz de 3 sobre 2. Tangente de 30 grados es opuesto entre adyacentes. Se cancela la c, se cancela el 2 y nos queda 1 entre raíz de 3. Que racionalizado es raíz de 3 sobre 3. Cosecante de 30 grados, cosecante es hipotenusa entre opuesto. Sería c entre un medio, se cancela la c y nos quedaría solo 1 entre un medio, que es 2. Secante de 30 grados es hipotenusa entre el lado adyacente. Se cancela la c y nos queda solo 1 entre raíz de 3 sobre 2. Eso es 2 sobre raíz de 3. Lo podemos escribir así o lo podemos escribir racionalizado, que es de esta forma. Y cotangente de 30 grados es adyacente entre opuesto. Se cancela la c y se va a cancelar ese 2 también. Nos va a quedar solo raíz de 3. Y ahí tenemos entonces el valor de las razones trigonométricas para el ángulo de 30 grados. Bien, eso es para 30 grados. El otro ángulo que vamos a estar utilizando bastante es el de 45 grados. $45. Bien, para este ángulo, siempre usamos triángulos rectángulos. Para las razones trigonométricas siempre ocupamos triángulos rectángulos. Tenemos el triángulo rectángulo, 45 grados. Si este ángulo mide 45 grados,
este otro también va a medir 45 grados. Y recuerden que los lados opuestos a ángulos congruentes también son congruentes. Este lado es congruente con este. O sea que tenemos un triángulo rectángulo isósceles. Entonces, si esto es la hipotenusa, como estos dos lados son congruentes, esto sería A y esto también lo voy a llamar A. Voy a usar la misma variable porque ambos son congruentes. Como es un triángulo rectángulo, puedo aplicar el teorema de Pitágoras. La hipotenusa al cuadrado es igual a este cateto al cuadrado más este otro cateto al cuadrado. Entonces aquí me quedaría que sea al cuadrado es igual a 2a al cuadrado. Si despejo para a, este 2 lo paso a dividir. Y después este 2 que está como exponente pasa como raíz cuadrada. Entonces quedaría raíz cuadrada de c al cuadrado, que es c, sobre la raíz cuadrada de 2, que como no es exacta la dejamos así. Y ahí tenemos el valor de a. Ahora, para sacar las 6 razones trigonométricas, voy a tomar, por ejemplo, este ángulo, aunque no importa cuál ángulo tome porque son iguales. Entonces, si tomo este ángulo, tengo la hipotenusa, tengo el lado opuesto y tengo el lado adyacente. Entonces aplico las definiciones. Seno de 45 grados es opuesto entre hipotenusa. A, que es esto, entre la hipotenusa. Se va a cancelar C y solo va a quedar 1 entre raíz de 2. Que lo podemos escribir de esa forma o racionalizado, raíz de 2 sobre 2. Coseno de 45 grados adyacente entre hipotenusa. Como A tiene el mismo valor, no importa cuál de los dos lados tome, entonces me va a quedar siempre el mismo resultado acá. 1 sobre raíz de 2 o racionalizado, raíz de 2 sobre 2. Tangente de 45, opuesto entre adyacente. Como tienen el mismo valor, va a quedar 1. Cosecante de 45, hipotenusa entre opuesto. Hipotenusa entre esto. Se cancela la C y queda 1 entre 1 sobre raíz de 2. Esto nos queda raíz de 2. Secante de 45 va a ser el mismo resultado. Hipotenusa entre adyacente. Raíz de 2. Y cotangente de 45, adyacente entre opuestos. Como tienen el mismo valor, entonces nos va a quedar 1. Y ahí tenemos entonces el valor de 6 razones trigonométricas para 45 grados. El valor exacto, ¿no? Porque si lo hacemos con la calculadora, repito, en la mayoría de ellos nos va a dar en decimales. Entonces, eso es el valor exacto y con eso vamos a estar trabajando, a menos de que el problema no nos diga que lo podemos expresar en decimales, podemos hacerlo. Bien, ¿alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna duda? Ok, Yori, tengo una dígame. pregunta. Ujú. Cuando hablamos de funciones trigonométricas, siempre nos basamos en un triángulo rectángulo. Sí, Ok, y otra pregunta es, digamos, en el triángulo especial de 60, 30, 90, ¿qué pasaría si la posición del 60, del ángulo 60 y 30 se cambian? ¿Habría algún problema? cambiarían estos lados. Tendría que cambiar también estos lados. Este de aquí, raíz de 3 sobre 2 de C, iría junto con 30. Y este 1/2 de C iría siempre con 60. Pero el valor de las razones trigonométricas no tendría por qué cambiar, ¿no? Ah, ok, muchas gracias. Bueno. Bien. eh, Vean algo
en estos valores de las razones trigonométricas, empecemos con el de 30 y 60, que es donde más se nota. El ángulo, el seno de 60 es el mismo valor que el coseno de 30. El coseno de 60 es lo mismo que el seno de 30. Y la tangente de 60 es lo mismo que la cotangente de 30. Este con este. Cosecante de 60 es lo mismo que secante de 30. Y secante de 60 es lo mismo que cosecante de 30 y cotangente de 60 es lo mismo que tangente de 30. Y si nos fijamos acá, podemos hacer esas mismas parejas, seno de 45 con coseno de 45, tangente con cotangente y secante con cosecante, o cosecante con secante. Bien, eso no solo sucede con esos ángulos, sino que sucede con todos los ángulos que sean complementarios en un triángulo rectángulo. Eso se conoce como cofunción, el nombre que recibe, cofunción. Y dice lo siguiente, que si tengo dos ángulos que son complementarios, recuerden que complementario significa que la suma de ellos dos es 90 grados o en este caso, pi medio. Sí, porque recuerden que podemos usar grados o podemos utilizar radianes. Esos son ángulos complementarios. Entonces, si alfa y beta son complementarios, seno de alfa es igual a coseno de beta. Tangente de alfa es igual a cotangente de beta. Y cosecante de alfa es igual a secante de beta. Siempre y cuando alfa más beta sea 90 grados, ¿va? No importa qué valor tenga alfa y qué valor tenga beta, siempre y cuando sean complementarios, esas igualdades se van a cumplir. No importa si, por ejemplo, seno de 1 grado, digamos, por un ejemplo, para irme al extremo, es igual que coseno de 89 grados. O tangente de 77 grados, 30 minutos, por ejemplo, es igual a cotangente de 12 grados 30 minutos. Déjenme verificar si son complementarios esos. 77 grados, 30 minutos. No son complementarios, eso no es cierto, ¿va? Más 12 grados, 30 minutos. Sí, son complementarios. Y lo mismo se aplica para cosecante. Es más, en algunos libros, en algunos textos, o algunos problemas, va a depender del tipo de problema que tengamos, esto de beta, si lo despejamos de acá, podemos sustituir beta por 90 menos alfa, o beta por pi medios menos alfa. O lo de alfa, si lo despejamos de acá, podemos sustituir alfa por 90 menos beta, o alfa por pi medios menos beta, así está dado en radianes. Entonces, esto va a suceder con cualquier par de ángulos que sean complementarios. No importa qué valor tengan los ángulos o si están en grados radianes, siempre y cuando sean complementarios, esas igualdades se van a cumplir.
Eso es lo que se llama cofunción. Es más, si nos fijamos en los nombres, seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante. Entonces, si nos fijamos en ese co es por cofunción. Y esto es de bastante utilidad cuando a veces en los problemas no podemos, digamos, por ejemplo, calcular seno de un grado porque no tenemos información sobre seno de un grado, pero sí de repente podemos calcular coseno de 90 grados. Eso es de bastante utilidad en esos casos. Bien, esos son las razones trigonométricas en el caso de que nosotros tengamos triángulos rectángulos. eh, ya tenemos los valores exactos para 30, 60 y 45 grados. No son los únicos ángulos de los cuales vamos a tener valores exactos. Vamos a calcular más valores exactos de más ángulos, pero digamos que estos son los básicos. Los básicos. Ahora, lo otro es que tampoco podemos trabajar siempre con triángulos rectángulos, aunque el triángulo rectángulo es la base de la razón trigonométrica, los ángulos aquí están restringidos a ángulos agudos, o sea, ángulos que miden entre 0 y 90 grados. Pero recuerden que ahora en trigonometría los ángulos pueden medir más de 360 grados, o sea, se pueden pasar de los 90 y pueden medir menos de 0 grados, pueden ser ángulos negativos. Y si solo trabajamos con triángulos rectángulos, no vamos a poder tener esa posibilidad. Entonces, tenemos las funciones trigonométricas para cualquier ángulo. No importa si el ángulo es agudo o no, si es mayor de 90 grados, no importa si el ángulo es negativo, no importa. Aquí tenemos las razones trigonométricas de cualquier ángulo. Además, lo otro, si nos quedamos con triángulos rectángulos, no podríamos saber cuánto es la razón trigonométrica para 0 ángulos, por ejemplo, o si el ángulo mide 90 grados, el seno de 90 grados a qué es igual, porque aquí no podríamos encontrarlo. O el seno de 0 grados a qué es igual, aquí no podríamos encontrarlo. Entonces, para todo ese tipo de casos, viene esta nueva definición, que sigue siendo la misma, no cambia. Por ejemplo, aquí está para seno, coseno y tangente, ¿va? Pero igual se aplica para todas las demás. Siempre seno es opuesto entre hipotenusa, coseno es adyacente entre hipotenusa y tangente es opuesto entre adyacente. Para empezar, el ángulo con el que estemos trabajando tiene que estar en su posición estándar. Es decir, su lado inicial debe estar sobre la parte positiva del eje X y su vértice en el origen del sistema de coordenadas. Si el ángulo está en el primer cuadrante, aquí se nos forma un triángulo rectángulo, donde X es el lado adyacente y Y es el lado opuesto. Y R es la hipotenusa. Entonces podemos aplicar las mismas definiciones. Seno es opuesto entre hipotenusa, Y entre R, coseno es adyacente entre hipotenusa, X entre R, y tangente es opuesto entre adyacente, Y entre X. Cosecante, ya lo vamos a ver, que sería hipotenusa entre opuesto, secante, hipotenusa entre adyacente y cotangente adyacente entre opuesto. Y al utilizar el sistema de coordenadas X y Y, no importa cuánto mide el ángulo. Por ejemplo, aquí tenemos un ángulo agudo, pero aquí tenemos un ángulo que mide más de 90 grados, un ángulo que está entre 90 y 180 grados. Aquí tenemos un ángulo que está entre 180 y 270 grados. Y aquí tenemos un ángulo negativo.
Entonces, no importa cómo sea el ángulo, al ubicarlo en el sistema de coordenadas, nosotros podemos utilizar estas definiciones para encontrar las razones trigonométricas. Donde y y x son las coordenadas de un punto en el lado terminal. Y no importa qué punto tengamos. Puedo tomar ese punto que está ahí, o puedo tomar otro punto que esté aquí, o puedo tomar un punto acá, o acá. No importa qué punto sea, siempre y cuando esté en el lado terminal, el valor de la razón trigonométrica va a ser el mismo. Y aquí tenemos la definición. Tenemos un ángulo en posición estándar, lo que les decía, su lado inicial debe estar en el eje, en la parte positiva del eje X, y su vértice en el origen. Y tenemos un punto cualquiera que no sea el origen, porque si es el origen 0, 0 no nos va a servir. En el lado terminal del ángulo θ, no importa qué punto sea, siempre y cuando sea diferente al origen. R lo calculamos de esta forma. R siempre va a ser mayor que 0. Esto es muy importante aquí. Nunca va a ser negativo. R siempre va a ser mayor que 0. Entonces, la definición de las razones trigonométricas de las 6 es esta. Y aquí hay restricciones, porque al tener un sistema de coordenadas, es posible que algún valor del par ordenado, alguna de las componentes del par ordenado, en algún momento llegue a ser 0. Entonces, por eso pone las definiciones, pero pone esas restricciones. Porque si ya X, por ejemplo, vale 0, aquí tendríamos una división entre 0 que no está definida. Lo mismo acá. Y si Y vale 0, aquí tendríamos una división entre 0 que no está definida, y lo mismo acá. O sea que hay valores para los cuales estas 4 razones trigonométricas no están definidas. A diferencia de seno y coseno, que esas están definidas para cualquier valor. Bien. Vamos a borrar eso de acá. Por ejemplo, este problema. Si θ es un ángulo agudo en posición estándar, ya lo dice el problema, está en posición estándar, o sea que si tenemos el sistema de coordenadas, su vértice está ahí en el origen y su lado inicial sería ese. Bueno, en un sistema de rectangulares y si P es negativo 15 y 8, está en el lado terminal de θ. Hay que ver dónde están ubicados ese punto, porque nos guiamos por los signos. En el primer cuadrante, las dos componentes son positivas. En el segundo cuadrante, X es negativa y Y es positiva. En el tercer cuadrante, ambas son negativas. Y en el cuarto cuadrante, la X es positiva y la Y es negativa. Esos son los signos de los componentes en cada uno de los cuadrantes. Entonces, aquí la X es negativa y la Y es positiva. Estamos hablando del segundo cuadrante. Es muy importante, tal vez en este problema la respuesta no depende de qué cuadrante estemos trabajando, de ubicar el cuadrante, pero en algunos problemas es muy importante ubicar en qué cuadrante está, el lado terminal. O sea que tenemos que el ángulo θ sería ese. Ese es el ángulo θ. Y nos dice que P es negativo 15 y 8. Este es el valor de X. Este es el valor de Y. Necesitamos calcular el valor de R. Aquí tenemos la fórmula. R lo calculamos como la distancia del origen al punto P. Lick, una pregunta, pero si X es la negativa, no tendría que estar al otro lado. X es la primera componente y Y es la segunda. En el segundo cuadrante, la primera componente es negativa y la segunda componente es positiva.
Entonces tendría que estar ahí. Pero no, pero o sea, siempre este va a estar en el. Ujú. Olvídelo. Ya, Ok. ya entendí. Bien, como les decía, ¿verdad? En este problema en particular, no es tan necesario ubicar en qué cuadrante está el lado terminal del ángulo, porque ya nos da P que está en el lado terminal y ahí solo hay que aplicar las definiciones. Pero en muchos problemas, bueno, la mayoría de ellos, sí es importante saber en qué cuadrante queda el lado terminal del ángulo. Y para determinar qué cuadrante queda el lado terminal, siempre, casi siempre, nos guiamos por los signos de las componentes o los signos de las razones trigonométricas cuando veamos signos de ella. Entonces, en la mayoría de los problemas va a ser importante ubicar eso. Y hay que siempre ubicar los signos porque eso nos va a ayudar bastante, ¿verdad? Siempre en el primer cuadrante todo es positivo. En el segundo cuadrante X es negativo y Y es positivo. En el tercero ambas son negativas. Y en el cuarto la X es positiva y la Y es negativa. Entonces, ya teniendo P, que ya lo da el problema, esto sería X negativo 15 y esto sería Y. 8. Calculamos el valor de R, utilizando la fórmula que nos dan ahí, que prácticamente es una aplicación del teorema de Pitágoras, ¿no? Sería negativo 15 al cuadrado más 8 al cuadrado. Entonces hacemos esa operación, negativo 15 al cuadrado más 8 al cuadrado. Es 289. Le sacamos raíz cuadrada, 289 tiene raíz cuadrada exacta, es 17. Ya tenemos el valor de R. R siempre nos va a dar un número positivo, un número mayor que 0. Nunca nos va a dar 0, no importa dónde estemos ubicados, cuál sea el ángulo, R no nos va a dar 0, ni tampoco nos va a dar negativo. Bien, ya tenemos entonces el valor de R, tenemos quién es X, tenemos quién es Y. Podemos calcular entonces el valor de las 6 razones trigonométricas de ese ángulo. Seno de teta, Y entre R, 8 entre 17. Coseno de teta, aquí está la definición, X entre R, negativo 15 entre 17. Tangente de teta, Y entre X, 8 entre negativo 15. Nos va a quedar negativo 8 entre 15. Cosecante de teta, R entre Y, 17 entre 8. Secante de teta, R entre X, 17 entre negativo 15. Y cotangente de teta, X entre Y. Negativo 15 entre 8. Y ahí tenemos entonces el valor de las 6 razones trigonométricas para el ángulo que tiene esas condiciones.